la señorita Marple y un misterioso asesinato en la antigua librería. Queridos amigos, bienvenidos a Wurm Pages. Soy Edward y es un placer pasar tiempo juntos. Esta vez contigo de nuevo esta noche. Me encantaría saber de ti. ¿Cuál es la razón por la que disfrutas escuchando estas canciones acogedoras? Misterios y ¿cuál es tu favorito libro? Déjanos saber en los comentarios si sé. Asegúrese de suscribirse para recibir nuevas historias cada día. Ahora, ¿comenzamos? Capítulo 1. La librería de Pennycross. Carril. Era una tarde gris a finales de octubre en el que la señorita Marple se encontró caminando por Pennycross Lane. Ella, cesta de la compra sobre un brazo y un paraguas sensato escondido bajo él. Otro. El viento tenía ese mordisco peculiar que sugería lluvia antes de la hora del té. Las hojas ya se están volviendo cobrizas y el oro se deslizó sobre los adoquines, con un sonido seco y susurrante que siempre le recordó los secretos que se guardaban. Susurró. Ella no tenía intención de visitar la antigua librería de Harwell, esa en particular, por la tarde. De hecho, solo había querido recoger su pedido del Grouse verde y quizás pasar por la oficina de correos. Pero, mientras pasaba por el conocido Beaufronted ventana con su exposición de libros encuadernados en cuero, volúmenes y sobrecubiertas descoloridas, ella notó algo que la hizo detenerse. El escaparate había sido reorganizado. Ahora bien, para cualquier otra persona esto podría parecía algo completamente anodino. Observación. Los comerciantes, después de todo, son para siempre, cambiando sus exhibiciones para atraer costumbre. Pero la señorita Marple conocía al señor Bernard Harwell durante la mayor parte de 30 años, y en todo ese tiempo el hombre nunca había alterado su ventana. Las mismas primeras ediciones de Dickens, las mismas volúmenes ilustrados de Tennyson, la misma copia bastante descuidada del texto completo. El pescador había ocupado esos lugares exactos, posiciones desde antes de la guerra. Señorita Marple inclinó la cabeza ligeramente, sus ojos azules descoloridos asimilando lo nuevo. Acuerdo con intereses. El Dickens había sido trasladado a la parte trasera. En su lugar, había una colección de historias locales, y lo que parecían ser varios volúmenes de memorias que no reconoció. ¿Cómo? Muy curioso. La campana sobre la puerta dio su familiar timbre tintineante mientras entró y la señorita Marple fue inmediatamente envuelto en ese peculiar aroma que pertenece únicamente a librerías antiguas. Papel y cuero, polvo y tiempo, con quizás solo un toque de molde. Volúmenes que habían resistido demasiada humedad. Inviernos ingleses. Buenas tardes, dijo. Gritó amablemente. No hubo respuesta inmediata, aunque podía oír movimiento desde algún lugar hacia atrás de la tienda. La señorita Marple se movía entre los estantes estrechos con la facilidad de los largos familiaridad, pasando sus dedos enguantados por él lomos de libros a medida que avanzaba. Todo parecía como siempre había sido. La poesía. Sección todavía ligeramente inclinada hacia a la izquierda, donde el estante se había deformado. El volumen de historia todavía organizado por siglo, en lugar del alfabeto, que el señor Harwell insistió que era el único método adecuado. Y. Sin embargo, algo se sentía diferente. Le dio un momento para que identificara lo que había pasado. Cambió, y cuando lo hizo, su blanco. Las cejas se levantaron ligeramente. Los libros habían sido perturbado. No dramáticamente. Nada estaba fuera de lugar en ningún aspecto obvio. Camino, pero había una calidad en él. Estantes que sugerían recientes y actividad algo frenética. Libros empujados demasiado atrás, otros sobresalen de manera extraña. Ángulos, pequeños huecos donde había volúmenes. Se ha eliminado y no está del todo bien reemplazado. Señorita Marple, perdóneme, yo no te oí entrar. Se giró hacia. Encuentran al señor Bernard Harwell emergiendo detrás de la vitrina alta que albergaba su
Colección de tratados agrícolas. Él era un hombre delgado y encorvado de unos 60 años, con esa paleta peculiar que viene por pasar demasiado tiempo en interiores, entre volúmenes polvorientos. Su cabello gris, generalmente bien peinado, parecía como si había pasado sus manos por él repetidamente, y había una distracción, calidad a su expresión que la señorita Marple encontró que la mayoría no era como él. Bueno, buenas tardes, señor Harwell, dijo, cálidamente. Espero no estar molestando. No, en absoluto. En absoluto. Pero los dedos ya se movían hacia enderezar una fila de libros a su lado, y sus ojos se posaron sobre su hombro, como si estuviera buscando algo. ¿Estabas buscando algo en particular? Pensé que podría echar un vistazo, dijo la señorita Marple, aunque confieso que me sorprendió ver que habías cambiado tu escaparate en todos los años que he estado viniendo aquí y no creo que haya. ¿Alguna vez has visto esos volúmenes en particular? Presentado. Una expresión curiosa cruzó la cara del señor. El rostro de Harwell. Algo que podría. Han sido alarmantes o quizás simplemente malestar. Su mano fue hacia el reloj. Una cadena se extendía a través de su chaleco. Gesto que la señorita Marple le había visto hacer innumerables veces antes, pero hoy en día había algo casi protector en. Sí, bueno, dijo bastante demasiado. Rápidamente. Hay que moverse con los tiempos. No debe ser así. Ha habido bastante. Últimamente, el interés por la historia local ha aumentado. Instituto de la Mujer, ya sabe, señora Price. Ridley los tiene a todos leyendo sobre él. Patrones de asentamiento medievales. Esto era perfectamente plausible. Señora Price. Ridley de hecho era capaz de infligir sus entusiasmos sobre toda la comunidad femenina. Instituto. Y sin embargo, la señorita Marple se dio cuenta. Ese señor Harwell. La mirada de Harwell no la había alcanzado del todo, propio mientras hablaba, y sus dedos continuaron su nervioso ajuste de los libros. Ya veo, dijo suavemente. Y, ¿te resulta rentable esto? ¿Un renovado interés en la historia local? Oh, sí, bastante. Se aclaró la garganta. Ahora, si me disculpan, realmente debo hacerlo. Terminar de catalogar estas nuevas llegadas. Por favor, tómate tu tiempo para navegar. Él se retiró hacia su escritorio en la parte trasera de la tienda con lo que la señorita Marple pudo. Solo se puede describir como una prisa indecorosa. Ella lo vio irse. Su expresión. Reflexivo. Muy diferente del señor Harwell. Muy diferente a él, de hecho. Ella había conocido Bernard Harwell desde que tuvo su primera. Abrió su librería al año siguiente. La Gran Guerra. Había sido un hombre joven. Luego, fue dado de baja por invalidez con una pierna que nunca había sanado del todo. Propiamente, buscando consuelo en la compañía de libros. A lo largo de los años, la señorita Marple lo había visto construir su negocio con paciencia y amor genuino por su oficio. Conocía todos los volúmenes de su tienda y podía recordar la procedencia de cada cosa rara, artículo, y se enorgullecía silenciosamente de combinar el libro adecuado para el cliente adecuado. Pero el hombre con el que acababa de hablar parecía apenas la misma persona. Allí había en él un nerviosismo, un aire de ansiedad reprimida que se asentaba extrañamente en alguien normalmente tan plácido. La señorita Marple se movió lentamente por la tienda, examinando aparentemente los títulos, pero en observación de la realidad. El señor Harwell se había sentado en su escritorio, pero no estaba catalogando. En cambio, él estaba abriendo el cajón de abajo. Ella. Escuché el clic distintivo de la tecla y, eliminando lo que parecía ser un libro de contabilidad encuadernado en cuero. Su manuscrito. Catálogo. Supuso. Pero la forma en que él, inclinado sobre él, con los hombros encorvados, protectoramente, sugirió que no deseaba para ser observado. La campana volvió a sonar, y la señorita Marple miró hacia la puerta. Ver entrar al joven doctor Clement.
sacudiéndose las gotas de lluvia del abrigo. Después de todo, empezó a lloviznar. «Ah, señorita Marple», dijo alegremente, buscando refugio del clima. «Y tal vez un buen libro», respondió ella con una sonrisa. «¿Cómo está la señora Clement?» «Muy bien, gracias». «Tú», me pidió que recopilara un volumen. El señor Harwell reservó algo para ella. Algo sobre los jardines de hierbas medievales. Alzó un poco la voz al decir esto. Última frase. Claramente con la intención de que el señor Harwell para escuchar, pero el vendedor de libros parecía absorto en su libro de contabilidad e hizo sin respuesta. La sonrisa del doctor Clement vaciló un poco. Intercambió una mirada con la señorita Marple, una ceja levantada en pregunta silenciosa. «Señor corazón». «Bueno, él». Llame más fuerte esta vez. «He venido para el libro de mi esposa». El vendedor de libros empezó visiblemente. Su mano se sacudió la página. Por un momento los miró fijamente. Ambos como si hubiera olvidado dónde estaba. Fue, entonces, con un esfuerzo que fue casi doloroso de ver, compuso. Él mismo. «Doctor Clement». Sí, de curso. El volumen del jardín de hierbas. Se levantó desde su escritorio, cerrando el libro de contabilidad con un chasquido decisivo y lo vuelve a bloquear en el cajón. «Lo tengo por aquí en alguna parte». Él comenzó a buscar entre las pilas de libros. Mostrador, pero la señorita Marple se dio cuenta de que sus manos temblaban ligeramente. «¿Estás bien, Harwell?», preguntó de Clement. Su preocupación profesional es evidente. «Se ven bastante pálidos». «Perfectamente bien, gracias, señor Harwell», dijo, aunque le faltaba voz. Convicción. «Simplemente estoy bastante ocupado últimamente». «Ah, aquí estamos». Entregó el volumen envuelto, y el doctor Clement lo pagó con varios monedas. Cuando se dio la vuelta para irse, se detuvo. «Me avisarás si lo necesitas». «Algo, no. Un tónico quizás, o algo que te ayude a dormir». «La mayoría». «Amable», murmuró el señor Harwell, «pero bastante innecesario». Después de que la declaración se hubo marchado, la señorita Marple seleccionó un delgado volumen de poesía, uno que había leído varias veces antes, pero que le proporcionó una excusa, presencia, y lo llevó al mostrador. «Justo hoy, creo», dijo ella, agradablemente. «Señor». Harwell lo envolvió con las manos que todavía temblaba ligeramente. «Ha entregado el paquete», dijo la señorita Marple, aunque el pensamiento acababa de ocurrirle. «Ella sabe, señor Harwell, me acordé justo esta mañana de la anciana señora Espenjo. ¿La recuerdas? Ella solía tener esa terrible costumbre de reorganizando toda su cabaña cada vez. Algo la preocupaba. Bastante agotador era verla moverse. Muebles a todas horas». Los dedos del señor Harwell se apretaron sobre él. Mostrador. Por un momento, la señorita Marple pensó que podría hablar, podría desahogarse, él mismo de lo que era tan claramente pesando sobre él. Pero el momento pasó. «Me temo que no recuerdo a la señora Espenjo», dijo con rigidez. «No», dijo la señorita Marple dijo suavemente. «No supongo que lo haría». Ella lo dejó allí entre sus libros, pero cuando salió bajo la lluvia lloviznosa, ella lanzó una última mirada por la ventana. El señor Harwell ya había regresado a su escritorio y estaba. Una vez más me incliné sobre ese cajón cerrado. Toda su postura habla de secretos y temores. Sí, pensó la señorita Marple mientras ella caminó lentamente a casa a través de la atardecer. Algo andaba muy mal. De hecho, en la antigua librería de Harwell, sea lo que fuere, tenía que ver con eso. Ventana reorganizada, aquellos perturbados estantes, y que cuidadosamente cerrado. Libro mayor. Le recordó, reflexionó, de la época en que el joven Tommy Green había robado manzanas del huerto de la vicaría.
Luego pasé 3 días obsesivamente, ordenando su habitación para distraer a su madre, denotar su culpa. La pregunta, ¿qué había hecho el señor Bernard Harwell? Eso lo hizo sentir tan desesperadamente culpable. Y lo que es aún más preocupante, ¿quién? ¿Alguien más podría saberlo? Capítulo 2. Cuerpo entre los estantes. La señorita Marple estaba ocupada en la agradable tarea de decapitar sus margaritas Michaelmas, cuando la señora Dane, que hizo por sus 3, por la mañana, a la semana, venía apresuradamente, camino del jardín con una cara que solo podía significa una cosa. Noticias de un claramente naturaleza angustiosa. Oh, señorita Marple. Ella jadeó, sin aliento. Está sucediendo algo terrible. El señor Harwell de la librería ha sido encontrada muerta. Señorita. Marple se enderezó lentamente. Su tijeras de jardinería todavía en la mano. Por el momento no dijo nada, aunque su mente ya había empezado a moverse con eso. Una claridad peculiar que le llegó en momentos de crisis. Muerta, repitió. En silencio. ¿Cuándo se descubrió esto? Ni media. Hace 1 hora. El joven al ver desde el puesto. La oficina lo encontró cuando fue a entregar un paquete. La puerta estaba cerrada. ¿Ves? Y el señor Harwell nunca cerró su puerta con llave. Durante el horario laboral. Todo el mundo lo sabe. Eso. Albert tocó y tocó. Cuando no hubo respuesta, fue a buscarlo. Agente Polk. Tuvieron que obligar a la cerradura. La señora Ne hizo una pausa dramática. Su pecho agitado. Dicen que se cayó de esos taburetes altos. Siempre estaba escalando intentando alcanzar algo en los estantes altos. Creen que le dieron cabeza en el camino hacia abajo. Pobre alma. Señorita. Marple se quitó los guantes de jardinería con cuidado metódico. Ya veo. Que muy desgraciado. Desafortunado. Es una tragedia. Eso es lo que lo es. Aunque siempre dije que esos taburetes no eran seguros para un hombre de su edad. Demasiado estrecho, demasiado tambaleante. Mi difunto esposo. Una vez. Sí, bastante. Señorita Marple. Interrumpió suavemente. Creo que tal vez yo debería caminar hasta Penny Cross Lane. Uno nunca sabe cuándo puede ser de ayuda. Asistencia. La señora Dane parecía dudosa. El agente. El cerdo no querrá que la gente interfiera, señorita Marple. Ya sabes lo particular que es. Estoy segura de que lo es, asintió la señorita Marple. Ya se está quitando el delantal de jardinería. Pero solo estuve en la librería ayer. Por la tarde, verás. Quizás pueda confirmar cuando vi por última vez al señor Harwell en buena salud. Ese tipo de cosas pueden ser útil para establecer plazos. Esto era perfectamente cierto, aunque la señorita, el verdadero interés de Marple residía en algo bastante dirección diferente. Mientras se dirigía, bajando por la calle del pueblo unos 10 minutos. Más tarde, debidamente ataviada con su segundo, con su mejor abrigo y su paraguas, ella encontró que sus pensamientos regresaban de nuevo al hombre nervioso y distraído. Había observado la tarde anterior. Hombre que guardaba libros de contabilidad bajo llave en cajones de escritorio. Un hombre que se sobresaltó ante ruidos repentinos. Hombre que reorganizó su tienda como si buscando algo o quizás ocultándolo. Y ahora ese mismo hombre estaba muerto. Una pequeña multitud se había reunido afuera. La antigua librería de Harwell, celebrada en un distancia respetuosa por parte del agente Polk. Un volumen considerable. El propio alguacil estaba de pie en la puerta, con el cuaderno en la mano, luciendo a la vez importante y un poco abrumado. Bueno. Entonces, decía, no hay nada para ver aquí. Solo un trágico accidente. Eso es todo. Será mejor que se pongan en marcha sobre su negocio. Señorita Marple se acercó en silencio y el agente Polk, al verla, pareció relajarse un poco, a pesar de todo su oficialismo. Importancia.
El alguacil era un hombre que apreciaba la presencia de alguien sensato en tiempos de crisis. Señorita Marple, un murmullo, dijo, tocándose la frente. Casco. Triste asunto, este. En efecto, agente. La señora Nea me contó las circunstancias. Entiendo. Señor, el corazón bien se cayó de un taburete. Así es, señorita. Entre la historia y secciones de poesía, era imprescindible. Pasó anoche, el médico. Piensa, dado el pozo, dado cierto datos médicos, no sería. Es apropiado discutir con una dama. La señorita Marple inclinó la cabeza, aunque ella sospechaba que Doc sería más bien menos circunspecta cuando hablaba con él. Más tarde. Estuve en la tienda ayer mismo. Por la tarde. Quizás pueda ayudar a establecer cuándo fue visto por última vez. Vivo. El agente parecía aliviado. Eso sería de gran ayuda, señorita Marple. Sí. ¿No te importaría simplemente entrar? Por un momento. El cuerpo ha sido retirado. Por supuesto. La tienda se veía muy parecida a había tenido el día anterior, aunque ahora había una quietud extraña en él, un vacío que iba más allá del mero ausencia de su propietario. Los estantes permanecieron en sus posiciones familiares. Libros organizados en el señor Harwell. Sistema idiosincrásico, pero el corazón tenía. Salió del lugar. La mirada de la señorita Marple se dirigió inmediatamente a el espacio entre la historia y la poesía. Secciones. Un taburete de madera yacía de lado, a cierta distancia de los estantes, y había libros desordenados esparcidos por todas partes. El suelo. Un pequeño contorno de tiza marcado, donde se había encontrado al señor Harwell. Él estaba tirado justo allí, dijo con Epible Pulk. Dijo, señalando. Debe haber llegado demasiado lejos. Lejos de un libro en el estante superior, perdido. Su equilibrio y caer con fuerza. Cosa terrible, pero no poco común. Estos viejos taburetes de escalera. Mi propia madre. Una vez, pero la señorita Marple ya no estaba escuchando. Ella se había acercado a examinar la escena, con la cabeza inclinada. ¿Qué? Forma característica que significaba que ella era. Pensando mucho, de hecho. El taburete estaba ubicado a unos buenos 4 pies del más cercano estantería, incluso teniendo en cuenta el hecho que podría haber sido derribado por la caída. Parecía inusualmente grande. Distancia. Y los libros en el suelo. Ella se inclinó para míralo más de cerca. Eran volúmenes de poesía de los estantes inferiores. No historias desde arriba. Agente. Ella dijo lentamente. ¿Puedo preguntar si el señor Harwell llevaba sus gafas cuando lo encontraron? El agente Poole consultó su cuaderno. No, señorita. Estaban en el mostrador. La caja. Los tengo envueltos de forma segura. Para el siguiente parecido. ¿En el mostrador? Señorita. Marple repitió. Qué interesante. Ella se trasladó al mostrador donde se encontraba el señor. Las gafas de Harwell ahora descansaban en un lugar ordenado. Un pliegue de papel marrón. Junto a ellos estaba el cajón cerrado que había notado ayer. Todavía cerrado. El libro de contabilidad presumiblemente estaba todavía dentro. ¿Encontraste este cajón desbloqueado? Agente. Bien cerrado, señorita. No lo abrí todavía. Pensé en esperar a que. Abogado. Ya que podría contener documentos comerciales privados. Señorita Marple. Asintió pensativamente. Se giró hacia. Examine la tienda una vez más. Su descolorida. Ojos azules absorbiendo cada detalle. Escaparate reorganizado. El perturbado. Estantes. El taburete colocado demasiado lejos de donde podría haber sido útil. Vasos descansando cuidadosamente sobre el mostrador. El agente Pulp dijo en ese momento. Lo hizo. ¿El señor Harwell tiene muy mala vista? Terrible, señorita. No pude leer nada. Sin esas gafas. Las usé desde de la mañana a la noche. Ya veo. Y sin embargo ellos se encontraron en el mostrador y él estaba
encontrados cerca de los estantes superiores. Hizo una pausa. Dime, si te subieras a un taburete para alcanzar un libro desde un estante alto, especialmente si tu vista era mala, ¿no te pondrías las gafas para hacer esto? Y entonces, el rostro pesado de Cooneville Pulk adquirió una expresión de incertidumbre naciente. Bueno, ahora que lo mencionas, señorita, yo supongo que sí. Claro. Y si fueras trabajando entre los libros, organizando estantes, como parece haber sido haciendo, te quitarías las gafas y colóquelos con cuidado sobre el mostrador. Antes de continuar. No, dijo el Cooneville. Lentamente. No, supongo que no lo haría. La señorita Marple se acercó al caído taburete. Y este taburete, agente, usted. Dicen que fue encontrado aquí a varios pies de distancia. Los estantes. Sí, señorita, justo donde está. Ahora, no lo he movido. Qué muy curioso. La señorita Marple se inclinó, examinando el suelo cerca de donde está el taburete. Poner. Había polvo. La tienda no era una donde la limpieza tenía prioridad sobre beca, pero los patrones de polvo eran. Interesante. El taburete claramente había sido colocado en su posición actual. No. Golpeé allí. No había ningún rasguño. Marcas, sin signos de impacto. Ella se enderezó. Su expresión. Pensativo. Ya sabe, agente, esto me recuerda mucho a la época del viejo señor carpintero fue encontrado al pie de su escalera de huerto. Todos asumieron que tenía caído mientras recogía manzanas, pero la escalera no estaba contra un árbol. ¿Ves? Estaba tendido en el suelo, algo así como distancia de cualquier manzano. Y el señor. La cesta del carpintero estaba vacía. El agente Pulk se rascó la cabeza. Recuerde ese caso, señorita. Resultó que su sobrino se había detenido bruscamente, sus ojos ensanchándose. No está sugiriendo que no lo estoy. Sin sugerir nada, dijo la señorita Marple. Con calma. Simplemente estoy observando. Y lo que yo observe esto. Las gafas del señor Harwell estaban en el mostrador. El taburete está colocado demasiado lejos de los estantes para. Han estado en uso. Y el señor Harwell, quien ayer por la tarde estaba en un estado de una considerable agitación nerviosa, es ahora muerto. Hizo una pausa y se pasó un dedo enguantado a lo largo de una plataforma cercana. Se desprendió. Polvoriento. Visité la tienda ayer por la tarde. Como ya he dicho, el señor Harwell estaba vivo allí naturalmente, pero él también estaba profundamente preocupado. Él había reorganizó su escaparate para él. Por primera vez en 30 años. Había perturbado muchos de sus estantes como si estuvieran buscando por algo. Mantenía un libro de contabilidad cerrado en ese cajón, y él era el más protector de ella. Cuando el doctor Clement llegó, el señor Harwell parecía casi asustada. Luché, señorita. Oh, sí, definitivamente asustada. Señorita. Marple miró fijamente a la gente. Y ahora está muerto. Habiendo aparentemente. Se cayó de un taburete, no estaba de pie. Entró, mientras no llevaba las gafas. No podía ver sin, en busca de libros que no habría tenido por qué leer. Alcanzar en la oscuridad. El agente Pulk. Su rostro se había puesto bastante pálido. ¿Estás diciendo que esto no fue un accidente, señorita Marple? Digo, respondió la señorita Marple con suavidad, que la escena que tenemos ante nosotros no cuenta la historia a la que estamos invitados. Creer, ya sea que eso signifique desviaciones o algo más deliberado, todavía no puedo. Digo, pero creo que debemos tener mucho cuidado. De hecho, sobre lo que concluimos. Ella se movió hacia la puerta, luego se detuvo y se giró atrás. Una cosa más cómoda. Tú, dijo que la puerta estaba cerrada con llave desde él afuera esta mañana. ¿Quién cierra con llave una librería desde el exterior al cierre de negocios? ¿Por qué? El dueño,
señorita, como él. ¿Sale para pasar la noche? Precisamente. Y sin embargo, el señor Harwell no se fue anoche, ¿verdad? Él murió dentro de la tienda. Entonces, ¿quién cerró esa puerta? Agente Polk. ¿Por qué? El alguacil no tenía respuesta. Eso. La señorita Marple salió a la mañana gris, su mente ya organizando hechos y observaciones en patrones, tal como el señor Harwell la había organizado una vez. Sus amados libros. Pero a diferencia de los libros, ella, reflexionando, la verdad rara vez se encontró. Donde uno esperaba que estuviera archivado. Tuvo que buscarse con cuidado y pacientemente entre todos los engañosos capítulos y conclusiones falsas. Y ella tenía una creciente convicción de que esto, la historia en particular, fue solo comienzo. Capítulo 3. El catálogo que estaba fuera de servicio. Pasaron 2 días desde el descubrimiento del señor. El cuerpo de Harwell que encontró la señorita Marple. Ella misma una vez más en Penn Lane. Tiempo en compañía del señor Arthur Graves, el abogado de Marquette Deeping, que había sido convocado para tratar con los asuntos de los difuntos libreros. El señor Gore, el señor Graves, eran precisos. Hombrecito con gafas porno y una hábito de fruncir los labios antes, hablando, como si saboreara cada palabra, antes de dejarlo escapar. Él conocía al señor Harwell durante muchos años en una capacidad profesional, y parecía genuinamente angustiado por su muerte, aunque mantuvo la reserva adecuada. Se espera de su profesión. La mayoría. Irregular, decía mientras lo ajustaba. Su llave en la puerta de la tienda. La mayoría. Irregular de hecho. El señor Harwell era siempre tan cuidadoso, tan metódico que debería tener un accidente así. Parece bastante fuera de lugar. Muy bien, señorita Marple. Asintió levemente. El agente Polk había, después, mucha consideración y una larga conversación con el inspector Slack en el comisaría de policía en Match Benham, acordó que las observaciones de la señorita Marple justificaba una mayor investigación. La investigación se había pospuesto en espera de un examen más exhaustivo de las circunstancias, y el señor Graves había sido. Se le pidió que inventariara los bienes del señor Harwell. Registros comerciales. El alguacil mencionó que podría estar dispuesto a ayudar, dijo el señor Graves, sosteniendo la puerta abierta para la señorita Marple. Algo sobre su familiaridad con el señor. Sistemas de archivo de Harwell. Soy cliente desde hace muchos años, dijo la señorita Marple. Y el señor Harwell tuvo la amabilidad de explicarme su métodos de catalogación para mí en varias ocasiones. Estaba muy orgulloso de su sistema. Esto era totalmente cierto. Señor Harwell había realmente disfrutado mucho describiendo su elaborada escritura manuscrita. Catálogo, que rastreaba no solo cada libro actualmente en stock, pero también el historia completa de cada especie rara o valioso volumen que había pasado por sus manos. Le había dicho una vez, vale casi tanto como los libros ellos mismos, un registro completo de procedencia y transacción. La tienda estaba fría y quieta con eso. Atmósfera peculiar que se instala sobre lugares donde ha ocurrido una tragedia. Señor el señor Graves se dirigió rápidamente al escritorio. En la parte posterior, produciendo otra clave para abre el cajón de abajo. Ahora bien, él dijo, retirando el libro encuadernado en cuero. El libro mayor la señorita Marple había visto al señor Eart mientras consultamos 2 días antes. Permítanos. Mira lo que tenemos aquí. Él puso el libro mayor sobre el escritorio y lo abrió, ajustando sus peones. La señorita Marple se movió. Pararse a su lado, con las manos juntas, cuidadosamente sobre el mango de su paraguas. El libro de contabilidad era una hermosa pieza de obra, sus páginas llenas del señor Arpav, la cuidadosa escritura en placa de cobre de Harwell. Cada entrada indicaba el título, el autor. Además, fecha de adquisición, y
Eventual venta o disposición del libro en. Pregunta. Para los artículos más raros. Había notas adicionales sobre la condición, procedencia y precio de compra. Notablemente minucioso, murmuró el señor Graves. Con aprobación. Notablemente minucioso, de hecho. Pero la señorita Marple frunció ligeramente el ceño. Algo no estaba del todo bien. Señor Graves, dijo ella en ese momento. Podría. Examine el libro de contabilidad más de cerca. Por todos los medios, atrajo el libro hacia ella, retrocediendo varias páginas y luego, avanzando de nuevo, su ceño se profundizó. ¿Cómo? Muy extraño. ¿Se ha perdido algo? Tal vez. La señorita Marple pasó el dedo por una columna de entradas. Mira aquí, señor Graves, donde la tinta cambia de color. Esto. La sección parece haber sido escrita con un bolígrafo diferente o en un lugar diferente. Tiempo desde las entradas circundantes. El señor Rey se inclinó para mirar. Eres muy cierto. Las entradas anteriores están en tinta negra, pero estas varias líneas aquí están en azul. Lo más irregular para alguien tan metódico como Harwell. La señorita Marple. Pase otra página. Y aquí, tú, ¿ves? Se han borrado varias entradas. No tachado, como se podría hacer para. Corrige un error, pero en realidad lo borra. Y el espacio que quedó en blanco. Señaló a 3 huecos distintos en lo que de otro modo sería registro continuo. El artículo mostró la débiles marcas de una goma de borrar y en un lugar donde la presión había estado suficiente para dañar ligeramente la página. ¿Por qué el señor Harwell borraría las entradas de su catálogo? Se preguntó el señor Graves, en voz alta. Todo el propósito de tal. El registro consiste en mantener un registro completo. Historia. De hecho, la señorita Marple dijo, pensativamente. Y hay algo. Otra cosa curiosa. Esta entrada aquí. Ella indicó una línea escrita en azul. Tinta. La fecha es incorrecta. Incorrecto. Tiene fecha de hace 3 semanas, pero el libro se refiere a The Lantern Keeper, una autobiografía. Ese título aparece en tinta negra. Sección como si hubiera sido vendida hace 20 años. Hace tiempo. Sin embargo, aquí se ha entrado de nuevo, con una anotación que dice devuelto. El señor Graves examinó la entrada con. Aumentó el interés. ¡Qué extraordinario! ¿Por qué alguien devolvería un libro 20 años después de la compra? Esa es precisamente la cuestión, dijo la señorita. Marple dijo. Y notarás que la entrada de venta original, la del año 20, hace años que quedó parcialmente oscurecido. Alguien ha trazado una línea a través de ello, pero no lo suficiente para hacerlo por completo. Ilegible. Se giró para mirar el estantes a su alrededor. Me pregunto, señor Graves, si podríamos buscar esto. Volumen en particular, El guardián de la linterna de un tal Josiah Merriweather. Según esta entrada más reciente, debería ser en algún lugar de la tienda. Una excelente sugerencia. Pasaron los siguientes 20 minutos realizando una búsqueda metódica. El señor Graves tomó la sección de historia, mientras la señorita Marple examinaba los estantes, dedicada a memorias y biografías. Fue ella quien lo encontró, escondido detrás de una hilera de manuales de jardinería en una sección donde no tenía por qué estar aquí. Aquí, dijo, silenciosamente. El libro era delgado y encuadernado en tela verde descolorida, cuyo lomo lleva la título en cartas de culpabilidad manchadas. Señorita. Marple lo sacó con cuidado y lo llevó. Lo puse en el escritorio, donde caía mejor luz. A través de la ventana. Publicado en 1883, observó, abriendo a la página del título, una impresión privada, por lo que parece, siendo él. Recuerdos de Josiah Merriweather, el farero en West Haven Point, de 1845 a 1880. No es precisamente el tipo de cosa que pueda exigir mucho interés, dijo el señor Graves, mirando por encima su hombro.
Memorias locales de este tipo rara vez son valiosos a menos que haya alguna importancia histórica. Y, sin embargo, dijo la señorita Marple en voz baja, el señor Harwell sintió que era necesario ocultarlo. Detrás de los libros de jardinería, uno no ocultar cosas entonces a menos que uno tenga una razón. Pasó las páginas lentamente. Sus ojos agudos escaneando el texto. Las memorias. Era exactamente lo que uno podría esperar. Reminiscencias de un antiguo faro. Guardián, lleno de observaciones sobre el clima, los barcos y la vida solitaria de atendiendo una luz. Había descripciones de tormentas, relatos de rescates, notas sobre la comunidad pesquera local. Nada particularmente notable. Señor Grain, señor Graves dijo, sonando decepcionado. Pero la señorita Marple se había detenido en una página cerca de la mitad del libro, excepto esto. Señaló un pasaje que había sido muy ligeramente marcado a lápiz, así que, a la ligera, hubiera sido fácil. Señorita, la marca era reciente. El lápiz no se había desvanecido como lo habían hecho las páginas del libro. Amarillento. El pasaje describía a una familia viviendo cerca del faro en la década de 1870. Los Compton, que habían ocupado una cabaña en el promontorio. El guardián mencionó varias veces, notando que su hija, la señorita Harriet Compton, tenía sido un visitante frecuente del faro, llevándole pan y de vez en cuando se sentaba a leer mientras cumplió con sus deberes. Ton, dijo la señorita. Marple dijo pensativo. Ese nombre es familiar. Debería serlo. Señor Graves, preguntó. Hubo un escándalo en el pueblo hace muchos años antes de que yo llegara. Vivir aquí permanentemente. Pero escuché sobre eso. Una joven llamada Harriet Compton desapareció bastante repentinamente después. Algo que ver con cartas falsificadas y una herencia en disputa. Nunca estuvo del todo claro qué había pasado. Pasó, pero ella nunca fue vista en St. María me volvió a ver. Cerró el libro. Con cuidado. Y ahora encontramos su nombre en un memorias que el señor Harwell había escondido en un libro que según su catálogo era. Regresó a él después de 20 años causando que altere sus registros de la manera más moda inusual. El señor Y. Graves se quitó los alfileres y los pulí cuidadosamente. Estás. Lo que sugiere una conexión entre este antiguo escándalo y la muerte del señor Harwell. Supongo que la señorita Marple dijo que el señor Harwell descubrió algo en esto libro. Algo que lo puso nervioso. Basta con ocultarlo, alterar su catálogo y reorganizar toda su pantalla. Y estoy sugiriendo que alguien más sabía que había hecho este descubrimiento. Abrió el libro de contabilidad de nuevo y lo examinó. Las entradas borradas más de cerca. Verás. Aquí, señor Graves, estas gomas de borrar, no están en la mano del señor Harwell. La presión es diferente al ángulo de los golpes. Alguien más intentó eliminar ciertos registros de este catálogo. ¿Te refieres a después de su muerte? Es muy posible. O tal vez mientras estaba todavía vivo, pero sin su conocimiento o consentimiento. Hizo una pausa. Dime, ¿cuándo? Llegaste aquí esta mañana y desbloqueé el cajón. ¿Había alguna señal? ¿Que la cerradura había sido manipulada? El señor Graves frunció el ceño mientras examinaba la cerradura. Mecanismo. Ahora que lo mencionas, hay algunos rasguños aquí que podrían. Sugiero que alguien intentó recogerlo, aunque no lo podría decir con certeza. La señorita Marple asintió lentamente. Se movió hacia la ventana donde se muestra la pantalla reorganizada. Todavía estaba de pie y examinaba los volúmenes. Allí, la mayoría eran historias locales, como dijo el señor Harwell había reclamado, pero no había algo sobre su arreglo que parecía deliberado, casi como un mensaje. Señor, reanude las tumbas, dijo. ¿Podría usted reconocer cualquiera de estos títulos como poseedores? Pertenecía a la familia Compton.
El abogado se unió a ella en la ventana, estudiando los libros. Dijo, señalando un volumen encuadernado en azul oscuro. Cuero. Los brazos Compton. Una historia de la finca Hadland. Sí, creo. Esto pertenecía a la familia antes sus dificultades. ¿Y cuándo entró en el conocimiento del señor Harwell? Posesión. El señor Well. Graves regresó a la catálogo, pasando el dedo por él. Entradas. Aquí está. Adquirida hace 20 años. Hace al mismo tiempo que la linterna. Guardián. Ambos comprados al mismo. Fuente. Aunque el nombre hizo una pausa. El nombre ha sido uno de los borrados. Entradas. Qué conveniente para alguien, observó la señorita Marple. ¿Y cómo? Muy inconveniente para el señor Harwell, quien deseaba mantener registros precisos. Se quedó pensativa por un momento. Su mirada que se mueve desde la memoria oculta a el catálogo alterado al cuidado. Escaparate reorganizado. Ya sabes. Ella dijo en ese momento. Esto me recuerda a la vez que la joven señorita Trent intentó alterar las cuentas de la iglesia después de que ella pidió dinero prestado que no podía devolver. Ella fue muy inteligente al respecto, cambiando entradas aquí y allá, nada demasiado obvio, pero se olvidó de que la gente sabía cuáles eran las cifras reales. Los números no cuentan la historia. Ella quería que lo contaran. ¿Y tú piensas? ¿Alguien ha intentado alterar al señor los registros de Harwell por razones similares? Creo, dijo la señorita Marple con cuidado, que el señor Harwell redescubrió algo del pasado, algo conectado a Harriet Compton y su familia. Y yo pienso que ese descubrimiento lo hizo peligroso. A alguien que prefería que el pasado permanecen enterrados. Ella recogió la linterna. El guardián una vez más, pesándolo en su mano. La pregunta ahora es, ¿qué exactamente? ¿Qué descubrió el señor Harwell? Y más, lo más importante, ¿quién más sabía que lo había hecho? ¿Lo descubrió? Capítulo 4. La señora Linton. Memoria confusa. La señorita Marple había aprendido durante muchos años de observar la naturaleza humana y sus diversas manifestaciones que las personas que querían decir la verdad pero tenían miedo. Para ello exhibió ciertas características reconocibles. Patrones de comportamiento. Se convirtieron. Se pusieron nerviosos cuando se les preguntó. Se contradijeron. Ofrecieron demasiados detalles sobre cosas irrelevantes. Asuntos mientras se pasa por alto el importantes. Fue con esto conocimiento en mente que ella se encontró a la tarde siguiente tomando té con la señora Linton en esa sala de estar sobreamueblada en lo alto. Calle. La señora Linton era viuda de algún 60 años, una mujer que había vivido en St. María me amó toda su vida y quien la hizo suya. Negocio como saber todo lo que ocurrió dentro de los límites del pueblo. Ella era, como bien sabía la señorita Marple, una cliente habitual del antiguo Harwell. Librería, visitando al menos 2 veces por semana, para recorrer los estantes e intercambiar cotilleo con el propietario. ¿Más té, señorita Marple? Preguntó la señora Linton. La mano temblaba ligeramente mientras la levantaba. La olla. Gracias. Eso sería lo más agradable. La señorita Marple había llamado, aparentemente para discutir la flor. Arreglos para la próxima cosecha. Festival. Pero ambas damas entendieron que el verdadero tema de conversación sería la desafortunada decisión del señor Harwell. Muerte. En los pueblos, tal indirección era esperado y respetado. Tal terrible asunto sobre el pobre señor Harwell, dijo la señora Linton en ese momento. Señal. Apenas puedo creerlo. ¿Por qué? Estuvo en la tienda solo 2 días antes. Sucedió. De verdad lo fue. Señorita. Marple dijo con interés. Yo mismo. Visitó la tarde antes de su muerte. Parecía bastante distraído. Yo pensé. ¿Distraído? Oh, sí, mucho. Entonces la señora Linton dejó la tetera con más fuerza de la necesaria. Él
Ha sido extraño durante varios días. En realidad, mover libros de un lado a otro, reorganizando las cosas, para nada como. A diferencia de él, la señorita Marple. De acuerdo. Supongo que no te diste cuenta. Cualquier otra cosa inusual. La señora Linton. La taza de té golpeó contra su platillo. Inusual. Bueno, es decir, ay. Era el asunto del visitante. Ah, ¿visitante? Sí. La señora Linton dejó su taza y retorció su pañuelo entre sus dedos. Pasé por allí. La tienda. Debían ser alrededor de las 6. Por la tarde. Justo cuando se estaba haciendo. Estaba oscuro y vi al señor Harwell a través de la ventana. Estaba hablando con alguien. Señorita. Marple mantuvo su expresión de interés cortés, aunque por dentro estaba muy alerta. De hecho, qué interesante. ¿Pudiste ver quién era? Eso es solo. La voz de la señora Linton había adquirido un tono. Extraña cualidad. Era un hombre alto. Un hombre con un abrigo oscuro. No pude ver la cara correctamente porque estaba de espaldas a la ventana, pero había algo sobre el que parecía ella se interrumpió, sacudiendo la cabeza. Pero no, estoy siendo fantasioso. Es solo que con todo lo que es sucedió, la imaginación se desboca. Con algo en el que parecía lo que, señorita Marple, impulsó. Suavemente, la señora Linton miró hacia abajo a su pañuelo. Supongo que es amenazante. Aunque eso es ridículo. ¿No? No pude. Posiblemente lo supiera simplemente por haberlo visto. Su espalda que estaba amenazando. Pero el señor Harwell parecía molesto. Incluso desde afuera, pude ver que él estaba agitado, haciendo un gesto con las manos, como lo hizo cuando estaba angustiado. ¿Y no reconociste al hombre? No, yo. La señora Linton dudó. Al menos yo. No lo creo. Verás, estaba creciendo. Oscuro. Y no llevaba mi lejanía. Gafas. Solo quería salir al buzón, y uno no se molesta. Con gafas para un paseo tan corto, uno lo hace. Esta explicación fue perfecta, razonable, y sin embargo la señorita Marple detectó algo evasivo en la forma en que fue entregado. La señora Linton no estaba. Ella pensó, diciendo toda la verdad. ¿Pensaste en mencionar esto a agente Pulk? Preguntó la señorita Marple. Bueno, hablé con él. Sí, pero tengo miedo. No fui de mucha ayuda. Verás, cuando yo traté de describir al hombre y descubrí que realmente no podía recordar nada. Claramente, podría haber sido un hombre alto. O quizás solo un hombre que parecía alto. Porque estaba de pie, y la oscuridad. El abrigo podría haber sido negro. O posiblemente solo azul muy oscuro o marrón en la penumbra. Luz. Las manos de la señora Linton retorcieron la pañuelo más apretado. El alguacil me hizo varias preguntas, y cuanto más. Mientras más me preguntaba, más confundido estaba. El hombre llevaba sombrero. Pensé que tal vez lo había hecho, pero de nuevo, quizás no. Era joven o viejo. Yo no podría decirlo. Todo sucedió así, rápidamente, y no quería parecer. Soy un tonto al afirmar que recuerdo cosas que no estaba seguro de ello. Por supuesto que no, dijo la señorita Marple, con dulzura. Hay que ser preciso en estos asuntos. Pero en privado estaba considerando una explicación diferente. La señora Linton. La confusión le parecía menos como la vaguedad natural de un incierto testigo, y más bien el deliberado ofuscación de alguien que había visto algo que tenía miedo de identificar. Usted dijo que el señor Harwell parecía molesto. La señorita Marple continuó. ¿Era él? ¿Crees que está asustada? Señora Linton miró hacia arriba bruscamente, y por un momento los ojos se encontraron con los de la señorita Marple. En ese instante, la señorita Marple vio algo que confirmó su sospecha, un destello de miedo genuino. Asustada, la señora Linton. Repetido. No podría decirlo realmente. Era difícil decirlo desde fuera. Pero te detienes a observarlos,
dijo la señorita Marple. Observó suavemente. Uno no suele. Haga una pausa para observar a un comerciante conversando con un cliente, a menos que haya algo sobre. La escena parece inusual. Bueno, sí, supongo que sí, dijo la señora. Linton vaciló. Extendió la mano hacia su taza de té y tomó un sorbo, claramente, intentando recomponerse. Debes. Entienda, señorita Marple, que he estado. He tenido pesadillas bastante malas últimamente. Siempre, desde la muerte del señor Partwell. He estado. Despertarse por la noche pensando en eso. Noche. Y el problema es que no puedo. Bastante diferente de lo que realmente vi. Lo que he imaginado desde entonces. Ella se sentó. Su taza con mano temblorosa. En mí. Sueños. Ya ves, el hombre en la oscuridad. El abrigo se da la vuelta y lo reconozco. Pero cuando me despierto, no puedo recordar quién. Él es. Es muy angustioso. La señorita Marple no dijo nada por un momento, permitiendo que el silencio se extienda. Era una técnica que le había resultado útil. A lo largo de los años, personas que tenían miedo, a menudo llenaba silencios con la misma información que estaban tratando de obtener. Reprimir. La sala quedó tranquila. El agente Pulk cerró su cuaderno. El señor Graves respiró hondo. David y el vicario intercambiaron una mirada seria. La señora Linton seguía tocando su pañuelo, como si aún necesitara confirmación. La señorita Marple habló suavemente. Es curioso, dijo. Como la verdad tarda, pero llega. Nadie respondió. No hacía falta. Ella continuó, su voz tranquila, casi como si ordenara los hilos de un tejido. El señor Harwell solo quiso hacer lo correcto. Los Compton solo quisieron vivir en paz. Y durante muchos años, nada de eso fue posible. La señora Linton levantó la vista. Cree que Harriet lo sabrá. Que el nombre de su familia quedó limpio. La señorita Marple sonrió apenas. No puedo decirlo, pero creo que alguien, en algún lugar, sentirá alivio esta noche. Hubo un pequeño silencio. No pesado. Solo reflexivo. David habló primero. Todo empezó por un libro. Así suele ser, dijo la señorita Marple. Las cosas sencillas revelan lo que las grandes quieren ocultar. El agente Pulk se levantó. Tendremos que preparar el informe. El inspector Slack está con Thornby ahora. Sí, dijo la señorita Marple. Pero recuerde una cosa, agente. No fue la violencia la que resolvió esto. Fueron los detalles. Él asintió, más respetuoso que nunca. La reunión terminó de forma natural. Unos se despidieron con un apretón de manos, otros con un gesto tímido. La señora Linton salió la última. Se detuvo en la puerta. Gracias, dijo en voz baja. No por resolverlo, sino por hacer que yo pudiera decir la verdad sin miedo. La señorita Marple inclinó la cabeza. El miedo confunde la memoria, señora Linton. Pero la conciencia rara vez se equivoca. La puerta se cerró suavemente. La casa volvió a su calma habitual. La señorita Marple recogió el marcador de Harriet. Lo miró como si hablara. 20 años, murmuró. Y aún así, aquí estaba. Lo colocó junto a su cesta de punto. Luego fue hacia la ventana. Las luces del atardecer encendían algunas casas. Nada extraordinario. Nada inquietante. Solo un pueblo que recuperaba su equilibrio. Ella respiró despacio. Había té en la tetera. Las agujas de punto la esperaban. La justicia, dijo para sí misma, no siempre hace ruido. A veces solo vuelve a casa. Y con ese pensamiento simple, tranquilo, la señorita Marple se sentó, tomó su tejido, y dejó que la noche cayera suavemente a su alrededor.